Trump está destrozando la economía mundial con sus nuevos anuncios de aranceles, pero ¿tiene algún plan detrás? Porque digo, claramente no hace esto porque sí, algo debe estar pensando. Entonces bueno, quédate que te cuento el gran problema que tiene la economía estadounidense, qué está pensando el presidente norteamericano para solucionarlo y si esto es buena idea. Spoiler alert, y yo no sé si es tan buena idea. Bueno, hay un fenómeno del cual si vos estuviste buscando info sobre este tema habrás escuchado, que es la balanza comercial. ¿Qué es la diferencia entre lo que un país importa y exporta? La diferencia entre lo que un país le compra a otros países y luego le vende a otros países. Si un país tiene un déficit de balanza comercial, quiere decir que compra más de lo que vende, o sea, gasta más dólares para comprar más cosas de los que obtiene vendiendo cosas. Y si un país tiene un superávit de balanza comercial, bueno, exactamente lo contrario, ¿no? Vende más de lo que compra. Entonces obtiene más dólares por vender de los que gasta por comprar. Y si un país tiene un déficit de la balanza comercial, o sea que gasta más de lo que ingresa, esto puede financiarse principalmente a través de algunos mecanismos, como pueden ser las inversiones, la pérdida de reservas o la deuda. O sea, yo gasto más de lo que ingreso y esa diferencia la consigo porque vienen del resto del mundo y ponen dinero en el país en inversiones, porque el Banco Central pierde reservas o porque directamente nos endeudamos. Bueno, Estados Unidos es un país que empezó a tener déficits comerciales hace más o menos medio siglo, cada vez más grandes, cada vez más crecientes, o sea que cada vez gasta más dinero del que ingresa. Lo cual no es un problema porque esto es algo que se equilibra solo. Cuando salen muchos dólares de Estados Unidos, quiere decir que, bueno, hay muchos dólares en el resto del mundo. Aumentó la oferta de dólares. Por ende, el precio del dólar baja. Además de que quedarían pocos dólares dentro de Estados Unidos, con lo que el nivel de precios dentro de Estados Unidos también baja. Y cuando pasan estas dos cosas, que baja el precio de tu moneda y baja el nivel de precios dentro de tu país, lo que sucede es que la balanza comercial deja de ser negativa y empieza a ser positiva, reiniciándose de manera automática el ciclo. O sea, este es un problema que se resuelve solo. Pero Estados Unidos tiene una particularidad que no tiene ninguna de las otras economías que existen en el mundo, y es que su moneda es la moneda de reserva mundial. O sea, en todo el mundo se demandan dólares y se utilizan como reservas los dólares porque, bueno, hace una cierta cantidad de años se determinó o se llegó a la conclusión de que es la mejor moneda. Entonces, cuando aumenta la oferta de dólares en el resto del mundo, justamente porque salen de Estados Unidos, no es que la gente rápido los intercambia por euros o por yuanes o por yenes o por lo que sea. No, lo que pasa es que la gente agarra y los atesora. Los estados lo utilizan como reservas, o sea, básicamente se demandan esos dólares. Entonces, como el dólar tiene mucha demanda, a pesar de que haya una salida continua de dólares de Estados Unidos haciendo que aumente la oferta, justamente este aumento de la demanda lo compensa. Por ende, el valor del dólar no disminuye al ritmo que es necesario para que la balanza comercial se invierta. Además de que muchísimos de estos dólares luego vuelven a Estados Unidos a través del endeudamiento, o sea, el Estado norteamericano o las empresas norteamericanas se endeudan con el resto del mundo justamente para tener estos dólares, lo cual a su vez genera que la moneda norteamericana se aprecie más por tener una menor oferta de dólares en el mundo y que el nivel de precios en Estados Unidos suba, entonces haciendo que la balanza comercial sea más negativa todavía. Pero claro, nosotros dijimos que la contracara de este déficit de la balanza comercial es el incremento de la deuda, porque esa diferencia entre los dólares que salen y los dólares que entran se financian con inversión y también con deuda. Entonces, como dijimos que Estados Unidos está manteniendo un déficit de la balanza comercial muy grande hace muchos años, también esto quiere decir que está manteniendo un endeudamiento muy grande hace muchos años. Y efectivamente es así, Estados Unidos está en su nivel récord de deuda de toda su historia y además es el país más endeudado del mundo. Lo cual obviamente no es que es como acá en Argentina que cada 10 años no podemos pagar la deuda y defaulteamos, no. Ya es mucho más sostenible, pero bueno, esto igual no quiere decir que probablemente tener la deuda más grande de todo el planeta Tierra no significa un problema. Y que de hecho esta deuda cada vez trae más dudas y cada vez se piensa más sobre su sostenibilidad. Por esto mismo y por varios otros motivos más es que en Estados Unidos se está tomando la política de dólar débil. O sea, el Estado norteamericano está intentando depreciar al dólar, está intentando quitarle valor, lo cual generaría que aumenten las exportaciones, disminuyan las importaciones y mejore la balanza comercial. Esto se puede hacer principalmente a través de dos medidas, que es emitir mucho dinero y bajar la tasa de interés, pero claro, estas dos medidas tienen el peligro de que se descontrole mucho la inflación, con lo cual no se puede abusar de esto, y aún así no está funcionando. La balanza comercial de Estados Unidos está en el rojo más grande de toda su historia, y su deuda también está en el nivel más grande de toda su historia. Y ojo, que la deuda per se, o sea, la deuda de por sí no es mala, porque si esa deuda se utiliza para financiar inversiones y esas inversiones permiten que la economía crezca, y si luego, y por ende, si esa economía que ahora creció y tiene una mayor capacidad productiva le es más fácil pagar la deuda, bueno, entonces fue una buena decisión. Pero si el aumento de la deuda va a financiar inversiones que no son productivas o a financiar gasto corriente, bueno, claramente no fue una buena decisión. Y justamente Estados Unidos está creciendo mucho menos que en las anteriores décadas, sin embargo su deuda está creciendo mucho más, con lo que parece que está mucho más cerca del segundo caso que del primero.
Y acá es donde entran los aranceles, porque hay una forma de intentar reducir ese déficit de la balanza comercial, que luego vamos a discutir si funciona o si no funciona, que son los aranceles. Nosotros dijimos que este déficit es generado en parte porque los precios en Estados Unidos son muy altos. Por ejemplo, no sé, cierto componente de X automóvil es mucho más caro producirlo en Estados Unidos que producirlo en China, ponele. Porque en Estados Unidos tienen salarios que son, no sé, 10 veces más altos que en China, o incluso más de 10 veces más altos. Lo cual muchas veces se ve compensado por la enorme productividad que tiene la economía estadounidense, que a pesar de tener salarios altos son capaces de producir cosas baratas, pero hay algunos casos en los que, bueno, simplemente ya no pueden hacerlo. Por algo la industria manufacturera en Estados Unidos es cada vez más pequeña. Digo, en China o en Vietnam los tipos están dispuestos a laburar 25.000 horas por salarios mensuales de 200 o 300 dólares, y en Estados Unidos para empezar a charlar tenés que hablar de varios miles de dólares. Entonces, como en muchos países se producen cosas más baratas que en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos le compra a estos países más de lo que estos países le compra a Estados Unidos. Por ende hay déficit de balanza comercial. Y una manera de compensar esto supuestamente es con aranceles, ¿no? Bueno, si X producto de Estados Unidos cuesta un 40% más caro que X producto de China, bueno, al de China le ponemos un impuesto del 40% y listo, ahora cuestan lo mismo, compensando la diferencia y reduciendo el déficit de balanza comercial. Bueno, un poco en este sentido va lo que anunció Trump estos últimos días, ¿no? De muchos aranceles muy altos para todo el mundo para corregir la balanza comercial de Estados Unidos respecto de la del resto de los países. Pero tenemos un problema, y es que esta medida económicamente, y resalto lo de económicamente porque luego vamos a ver su costado político, no es muy efectiva. Primero que nada, no hay experiencias históricas donde el hecho de poner aranceles haya generado que la balanza comercial negativa se haya vuelto positiva o se haya disminuido considerablemente. No, o sea, si Estados Unidos le compraba muchos autos a China porque los autos en Estados Unidos salen un 30% más caros, después de que Estados Unidos le ponga un arancel del 30% a China, no van a comprar los autos en Estados Unidos, los van a comprar en otro país que esté cerca de China, y que China a través de ahí pueda enviar sus autos, pero no sé, con una etiqueta distinta, o a través de otro país que también sea productor de autos, que también tenga salarios muy bajos. O sea, es muy difícil agarrar las ventajas y las desventajas que tienen países en el mundo y simplemente quitarlas, disminuirlas o cambiarlas a partir de poner un arancel o de poner un par de aranceles. O sea, los países tienen cierta estructura económica y eso no se cambia poniendo un impuesto. Esa estructura económica va a seguir estando ahí. Entonces, bueno, lo más probable es que no haya ningún cambio muy sensible en la balanza comercial de Estados Unidos, además de que con los aranceles estos que aplicó Trump, que son a todo el planeta Tierra, bueno, te cargas media economía global. O sea, no sé si para tanto, pero lo que veis es que es algo que no le sirve al mundo. Como expliqué en ya 50.000 videos anteriores, el comercio es la clave para el crecimiento económico, y si vos con los aranceles restringís el comercio, lo más probable es que haya menor crecimiento económico acá y en todo el mundo, que aumenten los precios de manera generalizada, por ende que con tu salario puedas comprar menos cosas, o sea que vas a ser más pobre. Ahora, es verdad que es un poco inocente entender esta nueva medida solamente a través de la economía, porque Estados Unidos hoy en día está transitando un momento político bastante particular, que es la guerra comercial, particularmente con China. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que entre Estados Unidos y China hoy en día están en un momento en el que se ponen barreras comerciales, no solamente para proteger la industria de su propio país, sino para perjudicar la del otro. Y normalmente estas barreras comerciales son los famosos aranceles. O sea, Estados Unidos agarra un día y dice, no, voy a ponerle aranceles a esto de China porque los chinos con este producto me están cagando. Entonces China agarra y responde con otro arancel, y Estados Unidos le dice, no, bueno, pero yo te voy a subir más los aranceles. Después se juntan a negociar, después bajan los aranceles, después los suben, etcétera, etcétera, etcétera. Una guerra comercial donde además China suele tener prácticas bastante polémicas, o sea, no sé, muestra datos falsos o manipulados para saltearse regulaciones, se la pasa haciendo dumping, de hecho incluso devalúa constantemente su moneda para siempre tener salarios bajos. O sea, básicamente mantiene su posición en el comercio internacional a partir de liquidar los salarios de su población, con lo que es entendible que haya medidas un poco polémicas, incluso destructivas para con los dos países en este contexto donde tenés un conflicto tan pronunciado entre dos países o entre un par más. Pero la idea es que, bueno, Trump no anunció aranceles para los países con los que tiene una disputa comercial, sino que anunció aranceles para todo el mundo. Y acá la verdad que, bueno, si nosotros queremos armar hipótesis que ignoren todo lo que dijimos antes en el video y que en realidad esa no sea su verdadera visión de la economía, que hay que poner aranceles para solucionar el tema de la balanza comercial, sino que en realidad tiene otro plan detrás, bueno, pasan a ser cientas. O sea, realmente el tipo puede tener, qué sé yo, cualquier cosa en la cabeza. Trump hace esto para, no sé, incentivar el desarrollo de industria local porque tiene en su cabeza una hipótesis de conflicto armado. O sea, él dice, bueno, eventualmente se va a pudrir todo, y si se pudre todo, yo necesito ir a la guerra, y si necesito ir a la guerra, necesito tener industria que esté en Estados Unidos y no depender del resto. Entonces, si yo le pongo un montón de aranceles al resto del planeta Tierra, bueno, en principio solamente la industria se va a poder desarrollar acá, dentro de Estados Unidos, por más que sea más ineficiente. O en realidad Trump es el verdadero defensor del libre comercio y es toda una estrategia para que en el resto del mundo bajen un montón los aranceles
aranceles y luego él los retire y al final terminemos teniendo el verdadero libre comercio de la historia del universo, lo cual sería raro porque de momento absolutamente todas las justificaciones que dio van en contra de esta mirada, o al final es todo para inducir una recesión y que después la Fed, que es como el Banco Central de Argentina, baje la tasa de interés y si baja la tasa de interés la deuda crece a un menor ritmo, pero no sé, no me queda claro que inducir una recesión sea bueno para bajar la deuda porque literalmente en todas las recesiones suele aumentar mucho la deuda, justamente porque caen los ingresos y para mantener el nivel de ingresos más o menos como estaba antes se necesita, bueno, el financiamiento. La verdad es que no tengo ni idea, si tengo que juzgar los actos de hoy digo que el tipo evidentemente esto lo hace porque quiere reducir el déficit de la balanza comercial, es algo sobre lo que he hablado un montón de veces y simplemente creo que tiene una mirada errónea y ya está, pero lo que pasa es que bueno, no va a suceder, o sea, el déficit de la balanza comercial no va a bajar porque ponga aranceles. Y ojo, no necesariamente esto implica que los aranceles tengan que ser efectivos, pero sí de verdad yo creo que la mirada del chabón está puesta en eso, en que Estados Unidos deje de endeudarse tanto por culpa de mantener unos déficits de balanza comercial muy altos durante mucho tiempo, lo cual digo, tal vez no es una mala mirada y efectivamente es algo de lo que habría que prestarle atención. Pero la realidad es que Estados Unidos tiene los salarios más altos del mundo, la moneda más fuerte y demandada del mundo, toma deuda a una tasa de interés extremadamente baja y tiene una economía recontraproductiva. La verdad es que yo veo todos los incentivos alineados para que se mantenga el esquema de hoy, no para que cambie, para que Estados Unidos sea el comprador del mundo y que gaste mucho más de lo que ingresa y financie eso vía deuda y vía inversión. Pero bueno, está bien, ponele que nos preocupamos mucho por la deuda, sobre todo por la deuda pública, la del Estado, porque sabemos que esa deuda después no tiene una contracara de inversión súper productiva porque el Estado se la pasa derrochando guita acá y en todo el mundo. Entonces, ¿existirían formas de bajar esta deuda sin cargarte del comercio de medio planeta Tierra? Bueno, la realidad es que si nosotros vemos cualquier gráfico que relacione el déficit presupuestario, o sea, el déficit fiscal, con el nivel de deuda, nos queda bastante claro que tal vez el problema no está en la balanza comercial, sino que está en el gasto del Estado. Y si tal vez el Estado norteamericano está muy endeudado simplemente porque gasta mucho dinero y ya está, digo, nadie pensó de esta forma. Hoy el Estado, en relación al PBI, gasta como 7 veces más de lo que gastaba hace 100 años. Es muchísimo más. Y digo, ¿hace falta que la economía más productiva del mundo tenga un estado de bienestar? Bueno, para mí no hace falta. Y si quieren tenerlo, bueno, tendrán que derrochar un montón de dinero que se financia con deuda que luego después no tiene una tasa de retorno, o sea, una inversión que me permita a mí recuperar ese dinero para poder pagar esa deuda. Entonces la deuda termina siendo excesiva. Yo no sé si a Estados Unidos le hace falta tener un gasto público de 40 puntos del PBI. Es un montón. Y además, por ejemplo, no sé, nosotros dijimos que esto sucede al final en un principio porque la tasa de ahorro interna de Estados Unidos es muy baja. O sea, en Estados Unidos se ahorra poco dinero dentro del país. Entonces, ese dinero que se necesita para financiar el déficit de balanza comercial se lo pide afuera. Y si el origen de este problema también está relacionado con el Estado, digo, es sabido por todos que la tasa de interés, uno de los precios más importantes de la economía, está regulado por el Estado totalmente. O sea, el Estado la determina, normalmente haciendo que sea más baja de lo que debería de ser. Y justamente cuando baja la tasa de interés, disminuye el ahorro. Entonces, si constantemente el Estado baja la tasa de interés para estimular el crecimiento, el empleo y qué sé yo, bueno, esto tendrá las consecuencias de que eventualmente va a disminuir el ahorro. Y si disminuye el ahorro en el futuro, debería de subir la tasa. Sin embargo, cada vez baja más, o sea, cada vez la distorsión es mayor. Y bueno, sí, es esperable que caiga el ahorro en la economía estadounidense si vos estás haciendo cualquier desastre con la tasa de interés solo para incentivar el crecimiento económico y el empleo en el corto plazo. Sin embargo, claro, nadie está dispuesto a abandonar el esquema macroeconómico que tenemos hoy en día de alto gasto público, baja tasa de interés y mucha emisión monetaria. Bueno, este esquema tiene consecuencias y Estados Unidos es uno más de todos los países que las sufren. Yo considero que los aranceles y toda la bola esta es simplemente una excusa para no tomar las decisiones que realmente hay que tomar, para abandonar un esquema macroeconómico que tiene prácticamente un siglo ya, que bueno, está empezando a dar sus consecuencias negativas, está empezando a mostrar las partes que no funcionan bien, que son sobre todo de largo plazo y que hay que cambiar. Si te la pasás gastando un montón, incentivando el crecimiento económico en el corto plazo, bajando la tasa de interés, emitiendo un montón de dinero, y bueno, esto lo vas a tener que compensar con un montón de deuda o con inflación. Y bueno, Estados Unidos últimamente en los últimos años tuvo bastante inflación y ahora tiene una deuda que es monumental. Listo, llegaron las consecuencias, ya está. Y claro, transicionar de este modelo a otro modelo en el proceso, en el medio, puede ser muy traumático y nadie se quiere hacer cargo de esto, nadie quiere hacer el famoso ajuste. Así que bueno, nada, espero que te haya gustado y que te haya dejado las cosas un poco más claras. Si querés ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también te dejo Cafecito y Mercado Pago abajo si quieres hacer alguna donación y como siempre, por último, te mando saludos.